Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida al coloquio de sanidad del evento de OPO 2021. Este es un evento online que está organizado por Oposita Test, como ya conocéis, para ayudar a los diferentes opositores de categorías varias y múltiples en su camino hacia la obtención de la tan preciada plaza en propiedad. Bueno, yo en primer lugar me presento, ¿vale? Yo soy María, yo soy enfermera. Y aunque trabajé en diferentes servicios, cargos como gestión, salud laboral, porque también bueno, soy enfermera de trabajo y técnico de prevención, fundamentalmente me dediqué a actividad asistencial y sobre todo en las emergencias y en las unidades de críticos. En cuanto a la oposición, pues en 2009 conseguí la plaza en el Servicio Gallego de Salud. Y actualmente estoy trabajando en la unidad de críticos de cirugía cardíaca y coronarias, ¿no?, del Hospital de La Coruña. Bueno, os voy a presentar, porque no estoy sola, os voy a presentar a los colaboradores que están conmigo, ¿vale? En primer lugar tenemos a Raquel Gil, que actualmente está trabajando como enfermera porque promocionó, ¿vale?, ya que ya obtuvo la plaza en técnico cuidados auxiliares de enfermería. También está con nosotros María Mónica Guillén, técnica en cuidados auxiliares de enfermería en la UCI del Hospital de Valdecillas. Tenemos también a Rubén González Sonato, que es capitán, enfermero que trabaja en el Ejército de Tierra. Y tenemos también a Lina Monteiro Carballo, que es enfermera en las instituciones penitenciarias. Entonces, ya presentados, ¿vale?, vamos a empezar este coloquio en el que un poco os queremos pues, mostrar diferentes opciones, sugerencias, ¿vale?, para todos vosotros que estáis en ese camino, iniciándolo o ya en él, que es un poco arduo, es un poco pesado, ¿vale?, pero que ya veréis cómo sí se consigue. Para empezar, ¿vale?, vamos a hablar, os vamos a comentar, ¿vale?, cuáles son las funciones de nuestros puestos de trabajo, cuáles son nuestros horarios, cuáles son nuestros turnos, ¿vale?, cómo se organiza y se distribuyen, si hacemos noches, si tenemos guardias, el personal con el que interaccionamos y trabajamos, tanto de manera dependiente como interdependiente, las tareas, ¿vale?, y bueno, pues cómo conseguimos llegar a este destino, ¿no?, una posición, méritos, un concurso, ¿vale? Y para empezar, bueno, pues tenemos al chico, a Rubén, que nos va a comentar, bueno, pues eso, su experiencia profesional. Cuando quiera, Rubén. Gracias. Pues nada, estaba viendo aquí un poquito el guión, efectivamente, y empezábamos con las funciones y yo creo que es la pregunta más complicada dentro de lo que sería el Ministerio de Defensa y de sus enfermeros, porque lo bueno que tiene este trabajo, además de sentirte bastante relacionado con la gente y tal, es que es muy multidisciplinar. Entonces, un enfermero de la mili, pues lo mismo está en un hospital, que está en un quirófano, que está en una ambulancia, que está en un apoyo a un tiro. Entonces, pues bueno, las funciones son un poco todas las que os podéis imaginar. No todo son aventuras, no todo es estar por ahí haciendo cosas muy chulas, tiene mucho también de trabajo burocrático, que quizás en el ámbito hospitalario pues queda un poquito más en los administrativos, pero bueno, a grandes rasgos tendríamos pues una función asistencial prioritariamente, ¿no? Estamos destinados pues en las bases o en las unidades. Yo, por ejemplo, trabajo en una que tiene helicópteros, pues en principio lo que hacemos es el trabajo del día a día, como si fuera una enfermera del trabajo, el tema eminentemente laboral, accidentes laborales, cosas de estas. Y luego tenemos de la parte más militar, por lo que serían las asistencias, pues aerovacaciones, cosas de este tipo, que aquí en España pues no se realizan, pero en zona de operaciones, en misiones, sí que están muy demandados, ¿no? El caso de no de los paramédicos, pero en España, por ejemplo, sí que tenemos gran cantidad de enfermeros de la asistencia de un enfermero y dos sanitarios. Por otra parte, tendríamos una parte de seguimiento de las bajas y trabajo administrativo, porque a diferencia de la vida civil, en la vida militar, las bajas y todo el tema del contenido médico lo gestiona propiamente la sanidad militar y, por tanto, sus médicos y sus enfermeros.
Entonces, pues tenemos un trabajo ahí bastante importante, burocrático, pues, de gestión de las bajas y de las medidas higiénicas que puedan haber, que también es interesante. Y luego tenemos mucho trabajo de formación. Cada día tenemos más misiones, tenemos más lugares a los que acudir y al personal que se destina allí, pues se le da una serie de pequeños conocimientos para que si tienen algún tipo de incidente, pues puedan resolverlo sin necesidad de que acudamos nosotros. Entonces, pues tiene lo que os digo, así a 3 grandes rasgos: asistencial, algo administrativo burocrático y luego bastante de formación para la salud. Entonces yo creo que a las personas que tuvieran ciertas inquietudes en tener un trabajo dinámico, probablemente sea el que más se adapte. En cuanto a los horarios, que veo aquí otro apéndice, pues bueno, esta digamos es la parte mala, porque al ser personal crítico, porque no estamos muchos dentro de los sitios, pues al final los horarios no están tan determinados como en un turno rotatorio de un hospital o en una cosa de este tipo. Pero bueno, vienen a ser las 7 horas o 8 diarias y bueno, sí que se compensan los festivos y tal, pero bueno, lo de los horarios sería un tema más relativo. Y en cuanto a la relación, ¿con qué personas nos relacionamos? Bueno, pues aunque no lo parezca, tenemos personal sanitario, no quizás al nivel de un hospital, que un auxiliar o un celador, que digamos está recogido en la ordenación de las profesiones sanitarias, pero en la mili tenemos una especie de analogía. Entonces tenemos sanitarios, tenemos ayudantes, camilleros, los conductores de las ambulancias. Entonces, parte de nuestra tarea es organizar los propios servicios que van a dar cobertura, pues, a un ejercicio o a un evento, unas maniobras o lo que sea. Por tanto, y ahí sí que es verdad que los enfermeros tenemos gran papel, porque no es habitual que nosotros trabajemos con un médico y obliga a que tengamos ese ítem de liderazgo y de gestión de recursos, que bueno, no es muy habitual, por eso no lo he puesto en los rasgos definitivos, pero sí que es interesante, porque aprendes a mandar a gente y aprendes a organizar dispositivos que muchas veces, si eres enfermero de la calle, pues te lo encuentras, ¿no? Ha habido alguien que ha decidido que tiene que haber una ambulancia, bueno, a ti te contratan o acudes y ya está, y no piensas en la logística que requiere, yo qué sé, un concierto grande o un ejercicio grande. Y no sé, así a grandes rasgos creo que no me dejo nada. Tampoco me quiero pasar de tiempo, ¿eh? O sea, que tú dime, porque yo podemos hablar horas y Nada, horas. perfecto. La verdad es que es un trabajo muy desconocido, yo creo, bueno, cada vez más conocido, pero aún sigue siendo desconocido, ¿no? Para el personal de enfermería, y muy bueno en el sentido de lo que estabas contando ahora, ¿no? De liderazgo, independencia. Y yo creo que a lo mejor se le pudiera ocurrir a alguien la pregunta que seguro que ya te hicieron. Tú trabajas como bases fijas y existe la posibilidad esa de que os saquen fuera, de que tengáis que viajar pues a diferentes, pues mira, sin ir más lejos, lo que está ocurriendo ahora en Canarias, ¿no? En la isla de La Palma. ¿Eso es voluntario? ¿Cómo lo gestionáis eso? No, digamos que nosotros es como si fuéramos un solo ente. Entonces, todos los enfermeros que hay en España estamos todos en un pool, y lo que ocurre es que por turno pues te va tocando. Entonces hay misiones voluntarias que pueden ser más apetecibles o menos apetecibles, y luego están las menos apetecibles, que por turno van siendo, llega el turno y te toca. Entonces, efectivamente, pues tiene ese tiempo malo, porque aunque no son periodos largos, son periodos de 3 meses, pero bueno, te puedes ir a sitios muy lejanos. Me refiero, ojalá todo el mundo se desplegase a Las Palmas, que por lo menos está en un entorno bastante civilizado. Pero sí, está esa posibilidad y bueno, al ser forzosa, pues sí que es una cosa que es verdad que a la gente le retrae un poco de cara a opositar a este tipo de plazas, ¿sabes? Porque realmente, aunque parezca un tópico, sí que se cae en que sea una forma de vida. Tu pareja, tu familia, pues tiene que entender un poco que no es un trabajo con unos horarios, con una planilla, es distinto. Tiene unas ventajas y unas servidumbres que, bueno, que son bastante distintas al resto. Pero bueno,
Ya te digo, es interesante, sin duda, desconocido, porque son, al final en el ejército de tierra estamos 300 y bueno, pues es poca cantidad frente a los que hacéis hospitalaria, que igual estáis 300 en un turno, por ejemplo, yo qué sé. Pero bueno, igual Vale. de meritorio, ¿eh? Que la gente muchas veces nos ve entrar con el uniforme y se cree que sabemos de todas las disciplinas habidas y por haber y a mí me refiero, nosotros más allá de lo que son las atenciones tempranas de esa hora de oro, no tenemos ni idea ni de las patologías ni del más allá, que ahora nos ocurría mucho porque joder, parecía que llevaban enfermeros militares a las residencias de los abuelitos del COVID y ya era, vamos, ha bajado un conocimiento superior y no, al contrario. Somos, digamos, la mano primera, la vanguardia, digamos, de lo que sería una asistencia sanitaria en cualquier lugar, pero no más allá. Bueno, seguro que tampoco es así. Mira, y entonces hablando de las oposiciones, sí tenéis unas oposiciones propias, ¿no? Convocadas por el propio ministerio. Un resumen, solo así de eso, cómo se convoca y cuáles pueden ser las características generales. Sí, no, mira, lo más interesante de estas oposiciones es que tal y como el trabajo son muy dinámicas. Entonces, bueno, se convocan muy poquitas plazas, estamos hablando de 20, 30 al año a nivel nacional. Vale, entonces, no hay un ratio tremendamente grande, porque no es el trabajo que todo el mundo desea, yo creo, o por desconocimiento, o un poco por las exigencias que tiene, entonces podemos estar hablando de que haya 20, 25 personas por plaza. Va variando. También es cierto que la Mili y el Ministerio de Defensa se nutre mucho del paro. Conforme hay más paro, pues hay más ratio. Entonces, unas oposiciones que podíamos hablar no de sencillas, pero sí de asequibles, ¿vale? ¿Cuál es el tema que tienen? Pues que al final son 7 exámenes. Hay un examen tipo test, el típico de todas las oposiciones. Hay un caso práctico que es con escritura al día y al día siguiente vas a la lectura frente a tribunal. Luego tienes la prueba de idioma, tienes los psicotécnicos, tienes las físicas y tienes el reconocimiento médico y posteriormente el psicológico, ¿vale? Porque bueno, al final, claro, o sea, estás en contacto no solo con el rama de la sanidad, sino con el tema de, pues eso, de las armas y cosas de estas. Entonces, bueno, básicamente es como si hicieras todos los exámenes a la vez. El del reconocimiento médico de los carnés, el de... Porque bueno, como puedes ocupar distintos puestos en los que hay necesidad de utilizar ciertas herramientas, pues bueno, que estés capacitado. Y bueno, sí que tiene pequeños problemas. El cuadro de exclusiones médicas, pues es un poquito estricto. Me refiero a una persona con un riñón, pues no podría entrar, o con alguna deficiencia en la que, lógicamente, si estás en un periodo relativamente largo fuera de tu casa, necesites un diabético o alguna cosa de este tipo, sí que no se podía acceder. Y ¿cuándo se convocan? Pues mira, se convocan en junio habitualmente y se resuelven en el plazo de un mes, mes y medio, porque luego hay un periodo formativo, que esta es otra cosa que también echa para atrás a la gente, de 9 meses. Entonces, en esos 9 meses pasas por las 3 academias de formación, porque claro, los enfermeros de la mili podemos estar trabajando en un barco, en un avión o en una base militar. Entonces, bueno, pasa las 3 academias, el ejército de tierra, el de la armada y el del aire, y posteriormente vas a la Escuela Militar de Sanidad, donde ya sí que es verdad que machacas más por las cosas del soporte vital avanzado, del soporte vital avanzado de combate, de la logística pues de los materiales, del personal, y entonces se hace un pelín largo, que no es una posición al uso civil en la que tú apruebas en septiembre y te estás incorporando en el hospital 15 días después en una vacante. Y luego a partir de ahí te escalafonan según la nota que tengas y se elige destino de lo que evidentemente al principio no está tan demandado, no quiere nadie. Eso es lo que generalmente sale para la academia, que es lo que se dice. Y a partir de ahí, pues nada, la parte buena, enlazando un poco con el siguiente tema, es que es el único lugar en el que los enfermeros son A1 de la administración, que sería un poco pues el revulsivo para animar a la gente a
a que accedan. Me refiero, en la vida civil espero que lo ganen los colegios, que es una demanda que están ahora mismo pues haciendo campaña con ello. Pero bueno, sí que es cierto que a mí particularmente, que ya tenía alguna otra plaza por ahí, sí que me interesó el pensar, bueno, soy A1, es otro tipo de jubilación. Pero bueno, quitando la parte económica, es una posición durilla, pero asequible en cuanto al ratio de personas. Vale. Pues gracias, Rubén, por aclararlo, porque sí que es algo, bueno, pues que no conocemos muchos, ¿no? O no lo conocemos con profundidad, seguro. Vale, bueno, pues si queréis ahora saltamos a instituciones penitenciarias. Y Lina nos comenta un poquito, pues eso, sus tareas, sus funciones, es otro tipo de servicio también un poco distinto, ¿no? A lo habitual, ¿vale? Y un poco eso, tu horario, ¿vale? Nada, la enfermería también de instituciones penitenciarias, o sea, yo creo que también es una enfermería un poco desconocida, que de primeras como que genera un poco de rechazo, pero en realidad, o sea, lo que hacemos nosotros es más bien una atención primaria, ¿vale? Llevamos el seguimiento pues, de los pacientes pues, con diabetes y con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, colesterol, también el VIH, que aún sigue siendo prevalente en instituciones penitenciarias, y la hepatitis. Y luego también pues alguna atención de urgencia, como puede ser las urgencias, por lo menos en la prisión en la que estoy yo, pues son muy leves, en plan, pues yo que sé, alguna quemadura, algún corte, alguna caída. Y luego así como caso más grave, pues alguna vez te puede venir alguna sobredosis. Es algo un poco raro, pero que en instituciones se ve. Y luego pues ya o sea, puedes hacer algún programa de salud. Pues por ejemplo en mi caso, yo antes de trabajar de instituciones penitenciarias trabajaba de matrona, entonces actualmente estoy en una cárcel de mujeres, entonces pues lo que hago con ellas es educación maternal, porque tenemos pues presas que están embarazadas, entonces pues la educación maternal. Puedes hacer cualquier programa que se te ocurra, que pudieras hacer en atención primaria, pues lo puedes llevar a cabo en una prisión. Y además el seguimiento es como mayor, ¿no? Porque además como que convives con ellas, las ves, llevas un seguimiento mucho más largo. Y prácticamente, o sea, lo que es el tema del trabajo es eso, preparar medicación, que sí que hay mucha medicación oral, entonces la enfermería prepara, pues imagínate, en mi cárcel hay 400 internas, la mayoría toman alguna medicación, entonces, bueno, pues nosotras las enfermeras preparamos toda esa medicación y hacemos el reparto. La medicación se reparte de forma diaria, de forma semanal o de forma mensual, en función de la interna y en función también del medicamento que estés dando. Y eso lo vas gestionando tú. Luego, el tema de relaciones con diferentes profesionales, principalmente nos relacionamos pues eso, con los médicos, que es verdad que ahora mismo en instituciones penitenciarias pues hay como una escasez de médicos, entonces como que en mi caso en la prisión en la que estoy no, hay bastante personal, pero en otras sí que sé que la enfermería tiene que tomar bastantes decisiones pues porque en muchas no hay médicos o van un día a la semana, una cosa así. En la mía, pues de momento tenemos la suerte de que no, de que dedicamos solamente a lo de enfermería y el médico a lo del médico. Y luego también, pues eso, hay auxiliares de enfermería. Y luego en la enfermería hay lo que es el funcionario, bueno, le llamamos funcionario de prisiones, que somos todos, pero nos referimos al cuerpo de ayudantes, ¿no? Que pues son los que vigilan pues que esté todo en orden y si hay algún altercado es el que tiene que, pues, en este caso, echar a la interna de enfermería o lo que tenga que hacer. No sé si se me escapa algo, no sé qué... No, nada, muy bien, también me parece muy interesante, también un poco desconocido. Los turnos soléis hacer 24 horas, me imagino, ¿no? Y os distribuís... No, lo que hacemos son de lunes a viernes de 8 a 3, salvo bueno, yo te hablo de donde estoy Sí, yo, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo. Que creo que es muy parecido en la mayoría de las prisiones, pero nosotros hacemos de lunes a viernes de 8 a 3 y luego un día a la semana, en vez de ir de mañana, vamos de tarde. Y por la noche, en este caso, nos quedamos de guardia, que en mi caso es localizada. Y luego el fin de semana tenemos pues, 2 guardias de 24 horas en fin de semana, un sábado o un domingo, y al mes tenemos 2. Puede ser, en otras prisiones sé que la guardia de durante semana es presencial, o sea, irías de tarde y te quedarías la noche ya a dormir ahí.
Al día siguiente y el siguiente creo que libras, pero en mi caso, como son localizadas, ya sí que es verdad que al día siguiente tienes que ir a trabajar. Y son guardias muy, muy tranquilas. O sea, yo trabajé, ya os digo, vengo también de Coruña, que trabajaba ahí de matrona, y no tiene nada que ver una guardia en un paritorio que una guardia en una prisión. Muy tranquilo. Además que creo que debes tener mucho trabajo y un trabajo indispensable, ¿no? Y necesario, el control del embarazo en la prisión, ¿no? Y tan importante, y que me imagino además que tantas carencias debe tener, ¿no? Tanto la mujer como ese futuro bebé. Entonces, claro, bueno, no hay muchas embarazadas porque ahora mismo pues habrá como 6 o como mucho 7 embarazadas, pero sí, no solamente, al final, lo de matrona no solamente es el embarazo, también llevas el seguimiento de la mujer, entonces en este caso, pues por eso elegí lo que es una cárcel de mujeres, pues porque puedes desarrollar también ese tipo de trabajo allí. Sí, no, esos programas que al final son de salud pública, salud comunitaria, vamos, ahí la mujer ya simplemente como individuo y más como grupo de riesgo, embarazada y futura madre. Muy bien, y como vuestras oposiciones también son un poco, no es que sean distintas, es que no suele ser lo habitual, ¿nos cuentas también eso, un poquito cómo son las características generales? Vale, pues nosotros, bueno, lo principal que nosotros pertenecemos al Ministerio de Interior, ¿vale? No pertenecemos a un servicio de salud. Por lo tanto, la parte negativa es que es una oposición a nivel nacional. Yo estaba, como dije, en Coruña y ahora estoy en Madrid, ¿vale? Entonces, es parte negativa y Madrid con suerte porque tengo compañeros que se han tenido que ir a Canarias, a Ceuta, o sea, esa es la parte negativa de esta oposición, que la movilidad tienes que estar abierto a querer moverte. Luego eso, pertenecemos al Ministerio de Interior y yo creo que es una oposición anual. Ha habido algún año que no han sacado plazas, pero es raro. No hay muchas plazas, pues bueno, en mi año sacaron 97, que ya fue un año con muchas plazas, pero solamente cubrieron 42. El motivo se supone que es porque no llegaron a nota de corte todos y entonces pues solamente cogieron plaza quien había aprobado el examen. No lo sé. El caso es que es verdad que instituciones tiene mucho déficit de personal, de enfermería, mucho déficit y quedaron un montón de plazas sin cubrir. Pero bueno, este año creo que han sacado como 50 y algo. A ver, están ahora en proceso de hacer las pruebas y demás, a ver cuántas cubren, porque es verdad que en esta oposición, aunque parezca que salen muchas plazas, luego es verdad que siempre quedan algunas sin cubrir. Imagínate, sacan 52 y no sabemos el motivo, pues igual solamente aprueban 40. O sea, es algo habitual en esta oposición. Y luego, en mi año quiero recordar que no estoy muy segura, creo que fueron 78 temas, de los cuales 20 y algo eran de legislación y unos 50 y algo eran de enfermería, pues lo que estudiamos habitualmente. Y luego el examen consta la prueba consta de 3 exámenes, ¿vale? El primero es un tipo test de 100 preguntas, como a lo que estamos acostumbrados a hacer en cualquier servicio de salud. Luego el segundo, te sacan 3 temas a voleo y tienes que desarrollar los 3. Uno va a ser de legislación y los otros 2 van a ser de enfermería general. Y luego la última prueba son casos prácticos. Te ponen 4 casos prácticos y tú puedes elegir 3 y los tienes que desarrollar los 3. Más o menos suelen salir lo que es la convocatoria a principios de verano y a finales de verano empiezan los exámenes. Ahora están empezando a hacerlos los de este año. Y se resuelve pronto porque a mí me dijeron que había aprobado en diciembre y en febrero o en marzo ya me estaba trabajando en la prisión. O sea, no es como, por ejemplo, que sé que en el Sergas tardan un montón desde que sacas la plaza, casi te olvidas de que tienes plaza y... Sí. Más lento. Y aquí es como que va todo, una vez que sale ya el examen, es como que en pocos meses ya te ves trabajando en la prisión. Y eso para mí también era algo positivo. Y sobre todo lo más positivo de esta oposición, como comenté antes, el tema de que es solo oposición, no es concurso oposición. Yo, por ejemplo, tengo 29 años y saqué la plaza el año pasado. Entonces, bueno, pues eso para mí es una ventaja y por eso elegí esta oposición. Pues enhorabuena. Mira, y también se me ocurre, ¿no? Porque a lo mejor lo están pensando, esa gente que no aprueba la oposición queda como en una bolsa de trabajo
para vuestras sustituciones, no. No. Aquí a veces sacan algo, pues si está muy mal de personal, sacan como, no sé cómo le llaman, pero bueno, que sí que contratan a alguien por un periodo de tiempo reducido, pero no es una bolsa de trabajo como hay en los servicios de salud. Aquí la gente, habitualmente, la gente que está trabajando en una prisión es porque tiene la plaza. Igual para algo en concreto pueden contratar a un enfermero, pero igual un periodo de 3 o como máximo creo que son 6 meses. Pero vamos, yo no he visto a nadie en la prisión que esté contratado. Vale, y bueno, también por aclarárselo, ¿no? Entiendo que sois funcionarios, una vez aprobada la posición. Sí, sí, en este caso somos funcionarios no estatutarios como los servicios de salud, en este caso somos funcionarios, sí. Muy bien, Lina, pues muchas gracias, también muy interesante y otra opción ahí que, bueno, pues muy válida para tener presente, al menos. Sí, la verdad. Sí. Bien, pues pasamos ahora a nuestra técnica de cuidados auxiliares, ¿vale? Que también, Mónica, nos vas a contar, ¿vale? Cuáles son tus tareas principales, tus funciones, tus colaboraciones, un poco cómo es el horario, ¿vale? La distribución de tus turnos, del hospital de Valdecinos, donde trabajas. Cuando quieras. Hola, bueno, pues mi puesto, como has dicho, de TCAE, funcionamos generalmente todo protocolarizado, o sea, tienes que saberte todos los protocolos, porque ahí cuando viene un paciente, pues si te dicen es un accidente, pues tú ya sabes que va a venir hipotérmico, que tienes que preparar una vía, los sondajes. Realmente en cuidados intensivos, sobre todo aquí en Valdecilla, la técnico sabe absolutamente de todo y comentan, que no sé si será así, que suele ser el único lugar de España donde ella asiste al médico, donde la enfermera se dedica más a estar con el paciente, con toda la clase de medicaciones que tienen que poner, y entonces quedaba un vacío, porque como no hay tanto personal, entonces la auxiliar le delegaron esas preparaciones de las cosas. Entonces, bueno, pues estamos pues, con todo lleno de protocolos. Un día normal suele ser bonito y empiezas con los aseos, con las reuniones y tal. Lo que sí hacemos también es preparar toda la medicación, o sea, conocemos toda la clase de medicación. Aquí nosotras tenemos acceso al tratamiento y somos nosotras la que le ponemos y la que administramos por vía oral. Lo endovenoso lo administra las enfermeras como tiene que ser, pero nosotras somos las que preparamos todo, endovenoso y oral. Entonces eso hace que mi trabajo sea un poco más bonito y te sientas todavía mucho mejor haciendo esa clase de cosas, y no simplemente un aseo y ya está. También lo que hacemos... ¿Qué tipo de pacientes tenéis vosotros en esta unidad? Pues, en esta unidad son todos críticos. Por ejemplo, ahora yo estoy con críticos de trasplantes pulmonares, un accidentado que viene, un politraumatismo, las hemorragias, y luego ahora hemos empezado a rotar porque estaba dividido sala A, sala B, ¿no? Estaba por polivalentes y politrauma. Pues ahora ya nos han obligado a rotar y entonces ahora ya sabemos llevar también un enfermo polivalentes, que ahí nos ha costado mucho, porque claro, tú sabías una serie de cosas y ahora hemos tenido que aprender a lidiar con otra clase de pacientes con otras patologías que no estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, nos ha costado un poquito, pero hemos aprendido. Luego, nuestro horario es para conciliación familiar muy bueno, porque nosotros trabajamos 12 horas. Trabajamos un día de día y otro día de noche. Y entonces luego libramos 3 o 4 días. Entonces estamos, pues bueno, aquí este turno se pega mucha gente en el hospital por estar aquí simplemente por el turno, porque es bastante bueno. Las guardias, bueno, trabajamos siempre un fin de semana al mes y los demás no les libras porque siempre te coge alguna pequeña, tienes que trabajar de día o de noche, pero bueno, estás.
Yo, aparte de estas tareas, estoy dedicada también a la formación, a formar a la gente que viene en verano, a formarla un poco. Hay unos días que te la dosan a ti para tú enseñarle y formarle para que cuando se quedan solas, pues quiten ese miedo y estén formadas. También me dedico a revisar protocolos y a ponerlos todos, pues a optimizar todos los que hay, porque se van quedando obsoletos. Luego el personal, aquí lidiamos con toda clase de personal. Aquí es que es muy importante, desde la limpiadora, porque a veces esto es un campo de batalla, que es que pasan todas las series, todos los médicos, todos los estatutos, todos, o sea, el celador trabaja con nosotros las 12 horas porque le necesitas para movilizar al paciente siempre. Nunca puedes hacerlo solo. El trabajo es siempre en equipo y el médico siempre te acompaña y la enfermera, o sea, tú cuando llegas allí ya tienes formado el equipo. Tienes 12 horas con tu compañera, con tu enfermera. Entonces no tomas ninguna decisión sola, siempre haces cosas acompañada, jamás sola y con supervisión. Así que luego... Es una unidad quizás especialmente destacable, ¿no? Por eso, ¿no? Por la cantidad de categorías profesionales que en ella podemos ver a lo largo del turno, ¿no? Desde eso tan importante, como acabas de decir, es el uxista, el anestesista, como es el personal de limpieza, porque si no está limpio, desinfectado, incluso a veces un nivel tan importante como es ahora, ¿no? El tema COVID, las barreras y demás, pues es que no podemos ingresar pacientes si el personal de limpieza no ha podido venir, ¿no? a hacer su trabajo. Entonces, hay una gama de profesionales que trabajan de manera coordinada, ¿no? Que es muy importante que todos, bueno, pues en su labor, ¿no? Desarrollen unos con los otros, ¿no? De cara bueno, al final, pues, lo que todos queremos, que es la mejor asistencia, ¿no? para los pacientes. Muy bien, pues si nos quieres también contar un poquito, que sé que has cogido plaza hace poco, entonces, si nos quieres contar un poquito eso, cómo fue las características así generales de tu oposición. Mi oposición fueron los temas legislativos y los temas de TECAI, que pusieron... te ponen 4 o 5 libros de los que ellos sacan los temas, en los que luego vas y tú los estudias, y es un examen de 250 preguntas, tipo test, y ya está. O sea, tú apruebas. Lo que pasa, el problema que yo veo, que es que aquí la resolución tarda muchísimo. O sea, igual te enteras que has aprobado un año después. Tú te lo imaginas porque haces tus cálculos, pero hasta un año después no sabes que has aprobado. Hasta el año siguiente no se resuelve y cuando ya quieras firmar, pues han pasado 2 años y medio de tu plaza, que estás ahí siempre como en un limbo. Entonces, pues es muy, muy largo. Luego, las oposiciones aquí no se hacen cada año. Es cuando ellos quieren. Primero llevaban 10 años sin oposición en la primera que hice. Después pasaron otros 7 años y ahora ya llevamos 3 años sin nada. O sea, que es un gran problema porque falta gente, falta personal. No, y el sin vivir también un poco, ¿no? Que te genera esa situación de tanto antes de la plaza como eso, como ya con la plaza conseguida. Sí. Es un poquito ahí que parece que no ha llegado ese momento, ¿no? Que al final llega, pero sí, y además cuesta, porque según vas cumpliendo edad, te va costando un poco más. Pues la primera posición no me costó tanto y la segunda ya me costó muchísimo más. Vale. Entonces ya se va notando que la edad también influye un poquitín. Bueno, tiene su parte mala, pero también tiene su parte buena, que es la experiencia, entre otras. Claro, lo mío es concurso oposición, entonces pues con eso de concurso ahí he ganado muchos puntos. Entonces me dediqué simplemente a aprobar la oposición porque ya tenía todo el resto de puntos con ello ganado. Entonces también es una pequeña ventaja que también se tiene. Tenemos que destacar, ¿no? Los méritos que suman a la parte de oposición. Sí. Vale, luego, pues, perdón, sigue. La movilidad, pues es como aquí en cuanto a pruebas, tienes la suerte, ahora mismo lo que están haciendo es consolidas donde te quedas,
pero sale todos los años y puedes pedir en los hospitales que tienes en Santander, puedes irte. Si quieres irte fuera, tienes que aprobar otra posición de fuera. Entonces, bueno, movilidad entre aquí es súper complicado porque también va por puntos de años, de mérito, de dónde has estado. Si tienes la suerte de trabajar intensivos te dan 10 puntos, que es donde dan un máximo, pero si trabajas en una planta te dan solo 5 puntos. Entonces, claro, cuando quieres llegar a coger, a moverte, aunque sea a una zona un poco más de confort, a consultas, porque ya lo necesitas, te dan los 60 años tranquilamente. Entonces hay muchos problemas con la movilidad. Y además tenéis un tiempo desde que cogéis la plaza hasta que os podáis mover establecido. 2 años. 2 años. 2 años, 2 años. En la plaza origen hasta que plaza puedas optar a moverte a otra opción que tú prefieras. Y ahora han puesto otra cosa nueva que antes tú tenías un periodo de prueba de 15 días, si no te gustaba el sitio o no te adaptabas, te volvías al otro. Ahora ya lo han quitado. Ahora tienes que estar otros 2 años en ese sitio para poder moverte. Vale. O sea que yo creo que las condiciones han empeorado un poco. Esto es algo que a lo mejor varía, ¿no?, entre diferentes comunidades, pero bueno, esto es un caso real, ¿no?, de lo que ocurre en esta comunidad. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Mónica. Y bueno, y ahora pues nos comenta entonces Raquel, ¿vale?, también cuáles son las funciones, sus tareas. Como es un caso en el que ya la plaza en propiedad pues la obtuvo como técnico en cuidados auxiliares y promocionó de manera temporal pues a enfermera, también si nos puedes comentar un poco eso, cómo fueron esta primera oposición y después cómo fue tu paso, ¿no?, para promocionar ahora como enfermera. Pues eso, yo trabajaba de TCAE, de técnico de cuidados auxiliares de enfermería, por la bolsa de trabajo temporal, y luego decidí pues empezar la carrera de enfermería. Y en el último año de enfermería pues empecé a prepararme la oposición, y en 2018, en noviembre, hice el examen y lo aprobé, y en mayo estaba incorporada a mi plaza de cuidados auxiliares de enfermería aquí en La Rioja, en el Servicio Riojano de Salud. Para poder promocionar de técnico en cuidados auxiliares de enfermería a enfermería en La Rioja, tienes que apuntarte a la lista como una persona, a la bolsa de empleo como una persona normal. El único inconveniente que te ponen es que no te dan contratos de menos de 2 meses. Entonces, si tú estás en la lista, te toca un contrato de 1 mes, pues no te lo dan, como que te saltan. Y entonces, hasta que el primer verano no promocioné porque estaban dando contratos más cortos, igual te daban uno de julio, otro de agosto y otro de septiembre. Entonces, como no eran juntos, pues no me promocionaron. Pero ya después sí que me promocionaron, y el tiempo que promocionas, pues al final estás como alguien sin plaza, estás cubriendo incidencias. Entonces hay gente que se lo piensa mucho también para promocionar, porque no tienes ni tus vacaciones, no tienes, aunque tengas tu plaza de otra cosa, estás como los demás, cubriendo necesidades del servicio, como les gusta mucho llamarlo. Y entonces hay gente que no quiere promocionar por esas cosas. Actualmente llevo promocionada con esto del coronavirus desde marzo del 2020, y se me acabaría la promoción ahora en diciembre del 2021. Yo ahora trabajo en la unidad de cuidados intensivos de aquí del Hospital San Pedro, así aquí acabas ahí pues porque te ha tocado y ya está, no te queda otra. Así que un poco, al principio lo pasas un poco mal, pero bueno, al final me está gustando. Esta UCI está dividida en 2, está en un lado cardíaca y en otro la polivalente, que se llama. Pero va rotando, o sea, te puede tocar, te da igual, porque al final acabas en las 2. Los turnos, pues los turnos con plaza, pues aquí se suele llevar el antiestrés, que son 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches y 4 libres. Que me dirás tú qué antiestrés es eso, pero se llama así. Trabajamos prácticamente, al final te coincide casi todos los fines de semana, porque te toca una mañana o te toca una tarde o te toca una salida de noches, y libras pues un fin de semana cada 4 o 5 entero.
Actualmente estoy de incidencias, entonces mi cuadrante no tiene nada que ver con eso, así que según necesidades del servicio, pues me toca ir de mañana, de tarde, de noche. Las salidas de noche, pues bueno, se las pasan. Luego, eso, el trabajo, pues nosotros nos comunicamos eso mucho con el intensivista o el anestesista, con las TKs, que como ha dicho nuestra compañera, en intensivos te salvan la vida las veteranas, a mí me han salvado mucho la vida, mis compañeras, y el celador viene también a todo con nosotros para movilizar todo. Por ejemplo, en un aseo vamos siempre mínimo un auxiliar, una enfermera y un celador. Nunca se va solo, es el cambio de planta. Siempre estás muy arropado, siempre es lo bueno también de esa unidad. Es una unidad más complicada, pero también que siempre estás muy arropado, nunca estás solo, siempre hay alguien que te ayuda cerca, que colabora contigo. Y no sé qué más. Que quizás, ¿no? Como ahora también te vas a presentar a la UPO de Sí. Enfermería por promoción interna, si nos quieres contar eso, pues las pequeñas diferencias con ir desde una promoción a ir desde el turno general. Sí. Eso, ahora tengo el 27 de noviembre el examen de promoción interna para ya tener la plaza de enfermera. Y las diferencias que hay, bueno, primero te ponen como condición tener 2 años en tu plaza, que hayan pasado 2 años desde la firma de tu plaza, que yo fue justito el tiempo, me vino muy bien la convocatoria. Luego lo que hacen es, por promoción interna, te quitan la legislación, porque como ya te has examinado de ella el anterior, y entonces tengo solo el temario propiamente de enfermería dicho. Además sacan eso, las plazas aparte, y por ejemplo este año pues sacan 50 plazas por promoción interna de enfermera y nos presentamos 15. Entonces, en teoría, con aprobar lo tienes mucho más fácil, aunque también es concurso oposición, pero como no se presentan tantas. En el caso en la de auxiliar, pues tenía 11 temas de legislación, se dice pronto, y los 30 o así de auxiliar específicos. El examen de auxiliar era 100 preguntas tipo test, de las cuales como 15 son de legislación y las demás específicas. Y es también concurso oposición. Entonces eso, la dificultad es, yo no tenía mucho tiempo trabajado, la verdad, porque mientras estaba en la carrera, pues solo trabajaba cuando tenía libre de la universidad, entonces trabajaba verano, Navidad y Semana Santa. Y entonces tenía menos tiempo trabajado que mucha gente. Lo que sí cuenta aquí mucho en La Rioja es también la formación continuada. Y también cuenta tu expediente académico. Te sube bastante la nota si tienes sobresalientes o matrículas de honor, tanto en la FP como en la universidad. Entonces eso también cuenta. Y los tiempos trabajados, por ejemplo, ahora, de como auxiliar, te bareman para la oposición de enfermería, ¿te puntúan menos? ¿No te puntúan nada? No puntúan nada. No, como vamos aparte, entonces ya no nos puntúa nada. Para el tiempo trabajado no cuenta para la oposición, ni para movilidad, ni para nada. Ni para nada, vale. Porque las movilidades también van como ha dicho la compañera. Yo cuando me incorporé a la plaza de auxiliar me pusieron en un puesto determinado, que yo como en ese momento estaba trabajando, pues donde caí. Y luego es obligatorio aquí en La Rioja apuntarte a la primera movilidad. Y claro, como no tienes puntos, porque también va por puntos, y lo que cuenta más es el tiempo trabajado con tu plaza, y tú llevarás, pues yo llevaba 5 meses. Entonces acabas pues donde no quiere nadie. Efectivamente. Sí. Es un poco así, suena un poco triste, luego no está. Pero es así. Es así. Mira, y también se me ocurre, a la hora de dar los contratos, ¿no? En las listas de promoción interna, cómo van con respecto a la lista general. Por ejemplo, tú ahora de enfermería, en lista van dando, porque yo conozco servicios de salud donde van dando un contrato a lista general, un contrato a promoción interna. En La Rioja tú te apuntas a la misma, estamos en la misma lista, estás mezclada. Entonces van en esto, y lo que te he dicho antes, si a ti te toca un contrato de menos de 3 meses no te lo dan, te saltan y pasan al siguiente. Vale, entonces es así, nosotras vamos en la misma.
Vale, eso también pues, puede diferir, ¿no? Dependiendo de la comunidad autónoma que queramos, o en la cual bueno, pues, vivamos y queramos trabajar. En alguna, pues sé que hay 2 listas, una para general, otra para promoción, y ahora, pues como dices tú, en La Rioja estáis todos en la misma lista, con esa salvedad de esa duración de inferior a 3 meses. De este tema de promoción interna, porque es muy interesante, ¿no? Desde una categoría, pues ir, el que pueda ir estudiando, quiere ir estudiando, pues luego pueda volver a presentarse a la oposición correspondiente y bueno, y promocionar, ¿no? a una categoría superior. Hilando con esto, también que podemos hablar, nos quedó ahí un poquito el tema de los concursos, ¿no? Como es en vuestra comunidad, pues o en instituciones que creo que ya más o menos comentaste, el INA o en el Ejército, el poder, siendo ya con plaza en propiedad, el poder concursar tanto de manera interna como externa, pues hacia otros lugares, en los cuales en algunos piden 2 años, como comentabais, ¿no? Con la plaza en propiedad, ¿no? en el momento que la sacas. Luego, ¿qué os puntúa? Méritos, suele ser formación y tiempo trabajado, en algunas comunidades solo tiempo trabajado. Por ejemplo, en el Ejército, ¿esto tiene alguna diferencia con el resto de servicios de salud, Rubén? Si tú te quieres Pues ahora concursar a otra base... No, aquí es bastante complejo porque cuando tú adquieres tu plaza, a ti te dan un empleo militar. Entonces, hay una serie de vacantes que son simplemente por antigüedad y por empleo. Entonces, si tú eres teniente, pues no puedes ir a una vacante de capitán, y las de capitán, pues depende del año en el que aprobaste la oposición. Luego sí hay alguna de méritos, pero son ya muy escasas, son para sitios o organismos muy puntuales en los que probablemente ni siquiera sea una plaza que vas a ocupar durante años. Aquí al final, me figuro que penitenciarias pasará parecido. La antigüedad pesa mucho, el número en el que quedaste en tu oposición, el año, pesa, y luego, pues eso, si ya encima le añades que te ponen un apellido, pues teniente, capitán, comandante, lo que sea, lo complica. Sí que es verdad que esos apellidos significan, pues un poco lo que comentaba Mónica, puestos más cómodos, ¿no? Porque se entiende que conforme te vas haciendo mayor, pues dejas más la parte asistencial y son más parte logística, pero sí que es verdad que te incapacita mucho la movilidad, porque si tú tienes en tu comunidad un puesto de comandante y tú eres capitán, pues hasta dentro de 6 años no ascenderás, y luego dentro de que asciendas tendrás que ver si eres el más antiguo o el más moderno. Eso sí que dificulta totalmente la movilidad, que por lo menos en los sitios civiles sí que es verdad que tenéis la ventaja de que, bueno, pues sí, el baremo se puede hacer, sí que es verdad que el tiempo trabajado no lo puedes dibujar, pero sí que puede ser competitivo frente a esto. En penitenciarias no lo sé, me figuro que lo organizáis parecido, ¿no? Porque siendo administración así general... Pues en penitenciarias es un poco parecido, sí. Todos los años sacan lo que es el concurso, en principio todos los años debería ser, sí que sé que hubo unos años que no sacaron concurso, pero ahora creo que se está retomando y lo están sacando todos los años. Y lo que te puntúa es eso, pues el tiempo trabajado, formación que tengas. Puntúa más lo que es el tiempo trabajado en instituciones penitenciarias, porque, por ejemplo, yo, mi compañera, venía de un servicio de salud y tenía muchos años trabajados. Entonces, en principio dices, pues va a llegar muy pronto a la plaza que quiere, pero no, porque lo de los servicios de salud puntúa menos. Lo que puntúa más es dentro de la propia institución. Y luego lo que sé que sí que es mucho más fácil, pues por ejemplo, si eres de Andalucía o Canarias o las islas en general, el sur o la zona de Levante, es mucho más fácil ir. En cambio, el norte, como en mi caso, que yo me quiero volver para el norte, eso es muy difícil. No sé por qué motivo, pero sí que es verdad que la media igual está en 6-7 años tranquilamente, y si no es más. Vale. En los servicios de salud, como comentó Mónica y también comentó ahora Raquel, aparte también, bueno, pues de esos años con la plaza en propiedad, donde allí en el destino en el cual la coges, que suelen ser los que quedan, ¿no? de los concursos previos, pues también va por un poco normalmente no tanto mérito, sino más el tiempo trabajado, ¿no? Y a veces
pues eso, parece que tampoco te han llegado, ¿no? los años para poder moverte o sobre todo a esos sitios o destinos que puedas tener como preferibles. También podemos comentar, si os parece, cómo es el presentarse, ¿no? a otras oposiciones en otra comunidad, ¿no? Cómo lo veis, si estaríais dispuestos, también es una opción, ¿no? Porque están ahí, son pues, comunidades muchas veces próximas o no próximas, en las que no nos importaría pues, residir un tiempo, porque luego suele haber bastante facilidad, entre comillas, ¿no? En los servicios públicos de salud al menos, o a lo mejor incluso un poquito más de facilidad que con respecto a los concursos de traslados, en pedir lo que es la vuelta, ¿no? En pedir lo que es una comisión. Sí, una cierta comisión, si tú quieres, pues por motivos personales, motivos familiares, ¿no? Y seguramente conocéis gente, ¿no? Que a lo mejor en menos de un año aprueba una oposición, pues eso, Baleares, Canarias, La Rioja, donde queráis, y en un año, como mucho, pues está de vuelta en su casa, ¿vale? ¿Cómo es? Bueno, pues, si conocéis, cómo es en vuestras comunidades. Raquel, ¿me vas a decir? Sí, yo sí conozco una compañera que además lo hizo, que tiene también, ella tiene las 2 plazas, la de auxiliar y la de enfermera, y las 2 se las sacó en Madrid, pero yo creo que trabajó en Madrid un mes, no trabajó más, pidió una comisión de servicios y se la concedieron. También en La Rioja es una volvió a su sitio de origen, a su casa. Sí, a La Rioja. Sí, un mes estuvo en Madrid y volvió a La Rioja. También La Rioja es una comunidad pequeña y generalmente las comisiones de servicios las acepta todas. También depende mucho de eso. Yo sí que hacía turismo del opositor, que llamaba, que era presentarme pues, a las diferentes comunidades, porque también me servía para practicar, porque así veía lo que fallaba, en lo que más tenía que estudiar y qué me tenía que preparar más. Yo fui a Castilla y León, a Aragón, a País Vasco, bueno, así a las más cerca de La Rioja, básicamente. En Aragón también conseguí aprobar y meter méritos, pero como el proceso de La Rioja fue muchísimo más rápido, ya no continué haciendo el papeleo, porque en La Rioja hice el examen en noviembre y en mayo ya estaba incorporada a la plaza. En Aragón lo hice el marzo anterior y yo ya estaba en la plaza y todavía no había salido resoluciones. Nada, pues muy bien, una opción también muy presente, ¿no? Para que podemos tener en la mente a la hora de preparar una oposición, como bien dices, ¿no? Pues vas probando porque siempre es una experiencia y además también, bueno, pues una manera de ver pues, posibles déficits tuyos, ¿no? O de uno en los que tiene que volver a insistir, profundizar, ¿no? Valga, ¿no? Que vaya por delante pues, los diferentes temas, ¿no? Que siempre hay en alguna comunidad con respecto a otra, pero en general la materia específica, bueno, pues las funciones pues, del personal de la categoría correspondiente son similares o prácticamente idénticas, ¿no? En todas nuestras comunidades. Mónica, no sé si querías decir algo también de Yo sí, tengo 2 compañeras. Una justamente pasó lo mismo que a la amiga de Raquel, que fue a Madrid y con una comisión de servicios en un mes estaba trabajando aquí y encima en el mismo sitio, en intensivos con nosotras. O sea, en cambio, tuve otra que aprobó la de Baleares y ya estaba un poco más complicado. Tuvo que irse allí y estar allí un año trabajando hasta que consiguió con una comisión venirse para acá. Le costó un poco más. Y lo de las oposiciones, sí es cierto que en Cantabria mucha gente vamos a opositar, pues Bilbao, que la sacan todos los años y dicen que es más fácil para conseguir los 7 puntos que te cuenta para el concurso oposición después, para estar en la bolsa de trabajo, para que te llamen antes. Entonces todo el mundo vamos como locos a sitios más cercanos para conseguir los 7 puntos y de repente sale otra posición y dice, uy, que ya no van los 7 puntos, que ya hay que hacer otra de nuevo. Pues allí vamos todas, entonces eso nos sirve también para practicar. El turismo del opositor, ¿no? ¿Cómo decir? Sí, por los 7 puntos. Sí que es verdad que en este tema, ¿no? Pues estos traslados, ¿no? Intercomunitarios sí dependen un poquito a lo mejor del momento y del lugar, ¿no? De la comunidad origen y la comunidad destino. Pero bueno, sí que en resumidas cuentas no suelen ser muy amplios, por lo que decís a veces meses y como mucho yo también así, los casos que conozco, no más de un año, ¿no? Que es menos tiempo
del que nos incorporamos a una plaza normalmente en un servicio sanitario público, ¿no? Desde que aprobamos el examen, ¿no? Entonces, bueno, también pues, es una opción, ¿no? que podemos destacar. Bueno, y nos queda ya finalmente, ¿vale? Comentaros un poquito, pues, pues, a modo de resumen, un poco pues, los diferentes factores económicos que, como no, son importantes, ¿vale? Los sueldos más o menos, sobre todo, enfocándonos, ¿no?, en cómo es esa evolución, ¿no? Desde que comenzamos, pues hasta que vamos adquiriendo, bueno, pues fundamentalmente, ¿no?, una experiencia, unos años trabajado, unos trienios, unos quinquenios, ¿vale? Los complementos variables, que también son muy importantes, ¿no?, en nuestras nóminas, las diferentes pues, turnos o modalidades, distribuciones de horarios que también nos pueden influir. Si nos podéis comentar un poquito, bueno, pues eso, cuáles son estos factores que hacen influir, pues, que los sueldos sean mejores, peores y cómo evolucionan, ¿no?, a lo largo de nuestra carrera profesional. Si queréis comentar algo, tenéis, por ejemplo, en instituciones penitenciarias también tenéis esto de los trienios, bueno, pues, nosotros en nuestro caso, bueno, creo que es muy parecido, me imagino, que al resto. Nuestro sueldo se compone pues, de lo que es el sueldo base, que es muy pequeñito, pero bueno, creo que los servicios de salud también, porque yo trabajé ahí también, sobre 1.050 euros ahora mismo en instituciones. Y luego tenemos dos complementos, ¿no?, que son el complemento de destino y el complemento específico. Esto sí que varía en función de la peligrosidad de la cárcel, ¿vale? O sea, de lo que es la prisión, no todos cobramos igual. Hay diferentes prisiones, pues bueno, prisión tipo 1, tipo 2, tipo 3, y en función de la peligrosidad pues va aumentando lo que es el sueldo. No es mucha diferencia, pero sí, bueno, algo se nota. Ahí ya te hace, o sea, ya si no, y luego a mayores tenemos las guardias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si trabajas en un CIS, que es un centro de inserción social, en el cual no tienes guardias, ¿vale?, que solamente trabajas de lunes a viernes de 8 a 3, lo que sería pues, en un servicio de salud, un centro de salud, más o menos el sueldo sería como unos 1.800 euros. Si nosotros, por ejemplo, en la prisión cobramos más, pues porque a mayores tenemos las guardias. Entonces, las guardias pueden ser... Hay tres modalidades, como os decía antes, puede ser localizado, puede ser presencial o puede ser mixto. La guardia localizada se paga como unos 7 euros la hora y la guardia presencial se paga como unos 13. Entonces, bueno, pues sí que yo, que he trabajado también en el hospital, pues sí que creo que en instituciones penitenciarias se cobra más. Bien, porque ya solamente sin guardias serán como unos 1.800, a mayores tienes que sumarle las guardias que hagas, que depende del mes, porque hay veces que haces 5 guardias, como otros meses que haces 3, como en verano ahora que estuvimos muy mal de personal, igual hacíamos, no sé, 8, ¿sabes? O sea, es que eso no te puedo decir una cifra, no, porque no la sé, porque depende del mes y de las guardias que hagas. Nada, muy bien, esa es la idea, ¿no?, el concepto, una aproximación, ¿no?, y cuáles son esos complementos que nos dan un poco de vidilla al sueldo, ¿no?, que tenéis pues, en cada uno de vuestros puestos. Claro. Quizás también, por curiosidad, Rubén, si nos quieres comentar, esas misiones voluntarias o involuntarias, entiendo que se pagan aparte en el ejército. Mira, el tema del ejército es bastante parecido al de instituciones penitenciarias. Sí que es verdad que el sueldo, digamos, que es como muy plano. Tú empiezas, el que es A2 pues es 1.050, el A1 es 1.120, me parece que está ahora por el estatuto, y luego tenemos, pues igual que todos los funcionarios, los trienios, y luego ocurre exactamente igual que en penitenciaria. Nosotros tenemos el complemento de destino, si la unidad es más o menos buena, y luego la localización, los que están en Ceuta pues tienen un sobresueldo, los insulares también. Hay un complemento de empleo, que es lo que nos diferencia un poco del y luego el complemento específico, ¿vale? Entonces, pues podemos decir básicamente que un teniente pues estará en los 1.900, 2.000 euros, y de ahí pues ya depende luego los trienios que tenga, y generalmente nosotros empezamos con un nivel 24, me parece que en los hospitales el 24, bueno, aquí en el Servicio Riojano de Salud el 24 me parece que lo tienen las supervisoras, y luego el 26 lo tiene la dirección general. Bueno, pues de teniente tienes un 24,
de capitán un 26, de comandante un 28 y va subiendo. O sea, básicamente con la antigüedad y los trienios. Entonces realmente sale bien. Sí que es cierto que las misiones, piensa todo el mundo que aquello es yo qué sé, una máquina de hacer dinero, y en una misión al final es una comisión de servicio en el extranjero. Entonces, por una comisión de servicio en el extranjero, en países que son más conflictivos, tipo Afganistán, son unos 110, 120 euros al día, no es más. Entonces, aquí no hay guardias, aquí no hay sobresueldos. Entonces, bueno, sí que es verdad que si quieres tener un sobresueldo, pues te apuntas a las misiones y tal, pero bueno, no es una gran manera de hacer dinero porque al final te pegas entre 3 y 6 meses fuera de tu casa. Entonces, pues bueno, yo digo que el sueldo es plano, no es como, bueno, pues igual en un servicio civil que me apetece hacer guardias ahora en fiestas, recuperar tal, no, aquí siempre ganas lo mismo, salvo que te vayas de misión. No hay nada extraordinario, no hay plus, no hay nocturnidad, eso está todo ya incluido en el salario. Por eso al principio parece más que lo habitual, pero claro, contando que no, yo si me quedo una hora más o no, eso no va a ningún sitio. Entonces, bueno, sí que tiene la ventaja de que lo conoces, el sueldo que vas a tener los próximos años, y va subiendo cada vez que subes de empleo más los trienios, pero bueno. También cierto es, y es una cosa bastante interesante, que no se nos tiene que olvidar, que si te toca un destino en Ceuta o Melilla, me figuro que en penitenciaria es igual, tienes 45 días de vacaciones, la declaración de la renta vas al 50% y el plus de insularidad creo que está en los 800 euros o los 700 euros. O sea, efectivamente, mensuales, con lo que puede ser bastante interesante. Me refiero, en nuestros puestos, evidentemente, pues a mí me pasa igual. Con las cárceles conflictivas, las unidades que son más duras o con muchísima movilidad, pues es más sueldo. Pero es cierto que la gente, por ejemplo, que sea de Canarias, que tiene el destino en su propia casa, pues es una manera de ganar un sueldo muy digno sin un gran sacrificio, o el que sea de Ceuta o de Melilla. Sin embargo, pues claro, para alguien como yo que soy de La Rioja, pues trasladarme a Ceuta o a algún otro lugar, pues sí que es más complicado para conciliar a la familia. Yo mi pánico era que me dieran una prisión en Ceuta, y cuando me aprobé la oposición me decían, no, si dices que Ceuta está súper solicitado, en nuestro caso nadie se quiere ir de Ceuta porque es eso, el sueldo se nota mucho, entonces la gente prefiere irse a Ceuta. Yo la verdad prefería quedarme en Coruña, pero... Es un nido de divorciados que le decimos nosotros, porque bueno, pues te vas ahí cuando te divorcias o ya dejas a los hijos fuera los últimos años a hacer un poco de caja y bueno, y luego, oye, pues que tiene también su punto, porque los destinos no son malos, me refiero, que te destinen a Ceuta no quiere decir que vas a estar mal. Lo único es cierto que no puedes volver a tu casa con el coche, que es al final lo que ocurre, que dependes de un ferry o de un avión, y claro, la meteorología es caprichosa, y igual el fin de semana que tienes el evento de tu vida, pues hay una tormenta y no puedes viajar. Pero por lo demás tampoco hay que decir a la gente que, o sea, no quiero que la gente se vaya con la mala imagen de que Ceuta o Melilla son un mal sitio. Es un sitio, pues que bueno, para los del norte de España, pues son 1000 kilómetros. Pero bueno, que yo he vivido en muchos sitios y al final, por ejemplo, Logroño, como sabrá María, o sea, perdona, Raquel, está muy mal comunicado. O sea, muchas veces tardo más para ir a Madrid que si estuviera en Madrid para ir a Murcia. Efectivamente, eso iba a decir ahora, que a lo mejor, si es verdad, los kilómetros están ahí, ¿no? Al respecto de la península y Ceuta y Melilla, pero que muchas veces en la propia península tenemos también nuestros, handicaps para poder trasladarnos y coger vuelos así tan fácilmente y tan rápido. Aquí por el norte-oeste también te puedo decir la niebla, podemos hablar de pocas comunicaciones. O sea que, sí, tuve mi etapa en Marín, en Pontevedra, y colegas de Londres venían de fin de semana a Logroño y yo no podía ir porque era inviable el tiempo con el coche, con los trenes, ya tuve mi etapa en Galicia y ojo, pero sin embargo el sur es más agradable, tienen autovía para ir a casi todo. Incluso los cántabros no lo tenéis mal, que ahí por lo menos tenéis buena comunicación al aeropuerto de Bilbao, tenéis aeropuerto propio, pero Logroño y la zona gallega, ojo. Logroño nada, te tiras 4 horas en coche para nada, para ir a cualquier lado.
Sí, ya tienes que salir con ese tiempo, ¿no? Sí. Pensando que no es un tiempo perdido, pero bueno, tienes que calcularlo, ¿no? Luego al viaje final. Bueno, pues no sé si quieres, Mónica, nos quieres hacer también un pequeñito resumen así de pues, vuestros complementos. Nuestros complementos de técnico, pues está el complemento más o menos. Sí, más o menos el complemento de destino, los trienios, los festivos, las guardias y ahora, hace unos años para acá, el desarrollo profesional para los TCAIs y para las enfermeras también. La carrera profesional. La carrera profesional, sí. Y nosotros aquí en intensivos tenemos donantes y recibimos trasplantes, entonces cada 3 meses, 4, nos dan una pequeña parte proporcional, que antes era más, pero ahora con esto del COVID, al ser mucha más gente, tenemos que dividir más y suelen ser de 20 a 30 euros. Que nos dan por cada... Eso es un plus por trabajar con el paciente. Plus por trabajar con el donante, no con el trasplantado, es por cuidar al donante. Sí, por la donación de los por la donación, cuidados sí, requeridos. Por cuidados de mantener al donante. Es así, y más o menos, pues yo ahora con mis 20 años trabajados y todo, depende, pero mi sueldo está entre 1.300 y 1.600. Puede variar, pues los festivos, lo que trabajes, los cambios que haces. Las noches, me imagino también, ¿no? Sí, ahora una persona que entra de verano, que no tiene trienios y no tiene nada, pues 1.050, 1.100, dependiendo también. Muy bien, pues gracias, Mónica. Y bueno, Raquel, no sé si también quieres aportarnos algo a esto del factor económico, ¿no? Sí. Es un poco ya la diferencia que ves, ¿no? Un poquito en el sueldo entre una y otra categoría. Sí, pues la verdad, la nómina se compone al final de los mismos complementos, está dividida igual, exactamente igual. Eso sube según la categoría porque auxiliar es un C2 y enfermera un A2. Entonces es lo que sube, pero en realidad no hay tanta diferencia. No hay tantísima diferencia. Si trabajas de enfermera de lunes a viernes sin noches ni festivos ni nada, al final se asemeja mucho a mi sueldo de auxiliar con noches y festivos. Que a veces dices, te compensa responsabilidad, ¿sabes? Pero sí, con lo que se sube al final es pues eso, con las noches, los festivos, que ahí sí que hay diferencia de sueldo entre auxiliar y enfermera en cobrar las noches y los festivos. Ahí sí que lo he notado bastante, yo pues no sabía que había tanta diferencia. Luego también en los trienios, ¿no? También lo vas a notar en la carrera. Es que no tengo ninguno todavía, no lo sé. Los años, ¿ves? Como los años sí tienen alguna ventaja. Entonces no lo sé. Y sí que aquí también en La Rioja se está empezando a hacer el desarrollo profesional para TCAI y la carrera profesional para enfermería, aunque creo que debe haber, bueno, que lo llevan sin cobrar o que lleva desde hace años que no se está cobrando, entonces tienen con carácter retroactivo que les hay un barullo. Que cuando lo cobren todo eso junto, yo creo que se van a jubilar todas o se van a pedir excedencia todas, porque tienen ahí mandando papeles todos los días. Y eso sí que se nota más diferencia en las noches y los festivos, pero de lunes a viernes de 8 a 3, pues de auxiliar cobraría 1.100 y de enfermera 1.500. O sea, tampoco hay una... También, ¿no? Con respecto tampoco, y con noches y festivos de auxiliar pues podría llegar a 1.300, 1.400, entonces al final se asemeja mucho al de enfermera de lunes a viernes. Lo que comentaba también Mónica, ¿no? Vale, bueno, pues saber también esas diferencias, y sí que es cierto que a medida que avanzas, ¿no? Los complementos también van subiendo según las categorías profesionales, ¿no? Desde celadora a los técnicos, de los técnicos a la enfermería y luego pues a la licenciatura o grados médico de licenciados sanitarios, ¿no? Vale, pues muy bien, también muchas gracias Raquel. No sé si, bueno, pues si os ocurre alguna otra cosa que podamos comentarles, que pueda ayudar a nuestros opositores
alguna otra sugerencia. Creo que hemos hecho, bueno, así un resumen al final extenso, más que resumen, ¿no? Un coloquio más o menos extenso, que no se nos ha olvidado así grandes temas y que, bueno, que no se desanimen, ¿no? Decía yo al principio, es como una carrera de fondo. No has visto la luz, ¿no? La antorcha del final, pero que sí que llega. Bien, y después, pues bueno, pues es también un cierto orgullo, ¿no? Bueno, pues ese trabajo que has desarrollado, que le has dedicado mucho tiempo, muchas ganas, muchos esfuerzos, muchas también, bueno, pues privarse, ¿no? De momentos de ocio, de momentos de familia, de momentos pues de otros trabajos, de otros estudios, ¿no? Y ver que bueno, que finalmente sale recompensado, a veces un poquito más tarde de lo que nos desearíamos, pero sí sale, ¿vale? Animaros a todos. Y bueno, si no tenéis nada más que comentar, ¿vale? Pues agradeceros vuestro tiempo, ¿vale? Vuestra paciencia, vuestros comentarios, ideas, ¿vale? Sugerencias, opciones, diferentes visiones. Muchas veces eso que no conocemos, como era el caso de Rubén, quizás también el caso de Lina, porque nos centramos más en la parte asistencial, en el mundo hospitalario, en los servicios públicos, que sí que es verdad que se llevan la gran mayoría, ¿no? De los profesionales sanitarios, en concreto pues de estas dos categorías que estamos aquí, pero que esto no implica, ¿no? Que dejemos de lado estas otras opciones que también están ahí y que yo creo que también tienen un futuro laboral prometedor, ¿no? Y además eso, con capacitaciones, habilidades, ¿no? Esperemos que también desarrollos legislativos que lo vayan amparando y bueno, que son opciones muy presentes, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos, gracias también a nuestros oyentes, ¿vale? Si, bueno, pues si os pudimos ayudar, aclarar, ¿vale? Pues estamos ya, bueno, satisfechos, orgullosos, ¿vale? Que no os desaniméis, que siempre si intentéis, pues de alguna manera, pues buscar fuentes que sean fidedignas, grupos, ¿vale? Profesionales o asociaciones o sociedades científicas, ¿no? Un poco que os puedan ayudar para resolver vuestras dudas en esta larga carrera, ¿no? Que muchas veces sabemos que el Internet es un mundo muy amplio, ¿no? Y que bueno, muchas veces las diferentes respuestas que nos dan pues no son del todo fiables, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que pues si es posible, pues eso, pues contactéis y estéis en grupos pues más o menos así de fuentes fidedignas, fuentes sanitarias, fuentes de profesionales y que estamos, bueno, pues encantados de haberos ayudado y aclarado, esperemos, vuestras dudas. Sin más, bueno, pues nos despedimos de todos vosotros. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao.